tal? ¿Cómo están, abogados transparentes? Esta video reacción va a ser muy interesante porque vamos a hablar de una de las series que más me han gustado en lo particular a mí, y es esta serie For Life. ¿Qué trata? Antes de empezar a reaccionar, se trata de una persona que fue acusada injustamente de un delito de drogas y dentro del proceso estadounidense, dentro de las leyes estadounidenses, por lo menos, lo condenaron a cadena perpetua. ¿Qué pasó con esta persona? Se dedicó a estudiar derecho en cárcel y ahora defiende a las mismas personas que se encuentran dentro de su cárcel y los defiende penalmente ante el juez por los delitos cometidos y por los cuales se encuentran todos sus compañeros actualmente internos. Bien, es una serie muy buena, se la recomiendo y seguramente después de esta reacción a las escenas más importantes van a verla y seguramente les va a gustar mucho. Bien, vamos a empezar con la primera escena y precisamente es cómo fue detenido el protagonista de esta serie. Le encontraron la droga. Lo están entrevistando. Bien, la primera escena, como pudieron ver, trata principalmente de dónde proviene el hecho por el cual la persona está cumpliendo su sentencia. Él era dueño de un antro, era dueño de un bar. La trama consiste en de que él es inocente de lo que se le acusa. Le encontraron una maleta con droga en la parte de la refrigeración de su bar. Entonces, primeramente quiero comentarles, desconozco en este momento las penalidades que se encuentran dentro de la ley penal estadounidense para el delito de drogas. Sin embargo, aquí lo acusaron, según la trama de la televisión, a cadena perpetua. Pero vamos a utilizar como referencia la legislación mexicana para ver cuál hubiera sido el peor escenario en caso de que una persona hubiera cometido el delito en México por drogas, por venta de drogas, que en este caso es la acusación que se le emite. Ahora bien, el artículo 194 del Código Penal Federal precisamente castiga a cualquier persona que comercie droga y establece una penalidad mínima a una máxima de 25 años, es decir, mínima de 10 y máxima de 25 años. Por eso mismo, no es similar las penalidades que están estableciendo dentro de la trama de la película con lo que pudiera pasar en México. Aquí, el peor escenario para una persona que hubiera cometido este delito es que hubiera cumplido 25 años de prisión. Bien, es importante señalarlo de esta manera para poder aplicarlo y que puedan entender más que nada la trama de la película y el delito que se cometió. Ahora bien, ustedes pudieron ver que en la trama estuvieron interrogando al imputado los ministeriales, los judiciales, los policías, como quieran llamarle, pero no había ningún defensor con él, estaba solo. Parece que el proceso americano lo permite, sin embargo, acá, en el proceso mexicano, es una regla distinta. Para efectos de que pudiera tener validez esa declaración que pudo haber emitido el imputado, según el artículo 114 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aparte de que tiene el derecho a no declarar, porque es un derecho que tiene el imputado, el acusado del delito, durante todo el proceso, pero si hubiera querido declarar para que esta información pudiera tener validez y pudiera ser utilizada por el Ministerio Público, necesariamente tendría que estar acompañado con su abogado. Eso lo dice el artículo 114 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Y cuál es la finalidad de esto? Que se observen y que se cumplan con los derechos humanos, uno de ellos, el derecho de defensa y el debido proceso que debe llevarse a cabo en todo proceso acusatorio. ¿Por qué? Vamos pensando que como estrategia de la defensa, ellos señalan que no debe declarar. Es decir, recuerden
que la carga de la prueba, quien debe de probar lo que acusa, es el Ministerio Público. Entonces, bajo esa lógica, no debería ayudar la declaración del acusado para efectos de poder armar la acusación del Ministerio Público. Sin embargo, si el imputado o el acusado decide declarar, esta información, como también puede ser utilizada en su favor, puede ser utilizada en su contra, y el juez inclusive, con lo que haya declarado el imputado, pudiera generar una resolución más gravosa que lo que pudiera haber pasado si no hubiera declarado. Esto es muy importante que quede claro para efectos de entender la lógica de la declaración del acusado. Bien, vamos a seguir con la trama del asunto. Bien, vamos a reaccionar a la siguiente escena. Vámonos ya a la trama del asunto. Bien, va a defender el protagonista a un compañero de él de la cárcel. Muchos de ustedes van a decir, a ver, un interno, un sentenciado que esté actualmente compurgando la cárcel, ¿puede ser defensor de otra persona? Pues sí. Recordemos, o bien, el artículo 113, fracción 11ª del Código Nacional de Procedimientos Penales establece un derecho del imputado, del acusado de un delito, de precisamente elegir libremente a quien va a defenderlo. Libremente. No existe ninguna excepción, no existe ninguna limitante, en el sentido de que no puede defender a una persona que esté interna. Y por otra parte, los internos tienen derecho a reinsertarse, tienen derecho a estudiar. En ese sentido, claro que es posible que una persona interna pueda salir de la cárcel, que lo traslade al juzgado y que pueda defender internos. No lo vemos mucho, no he conocido yo muchos casos de este tipo, pero seguramente podrá haberlo, si no en México, en algunos otros países. Y es completamente legal que esto suceda. Y esto es lo que está sucediendo precisamente en la trama de este asunto. Vamos a hablar un poco sobre la primera declaración o la primera intervención del protagonista ya dentro del juicio. La persona está en la cárcel acusada de que le compró drogas a una menor de edad que era su exnovia. ¿Bien? ¿Qué fue lo que está tratando de acreditar el abogado al haber mencionado precisamente de que en otros estados de la Unión Americana se pueden casar menores de edad? Quiere tratar de minimizar el hecho de que el acusado y por otro lado su exnovia, ambos menores de edad, pues podían tomar ciertas decisiones en conjunto. Bien, para efectos de tenerlo claro, seguramente se van a preguntar, oiga licenciado, ¿y en México se pueden casar menores de edad? Sí, siempre y cuando tengan el consentimiento de los padres, cada uno de ellos, y bueno, si pasa eso se pueden casar. Sin embargo, aquí llama la atención que la juez no lo dejan incorporar esa información, justificando precisamente que es como información irrelevante. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre esa parte. Precisamente aquí habla de que se ocupa consentimiento paterno. También en México se ocupa para menores de edad, que existe el consentimiento de los padres para efectos de que se puedan casar. Ahora bien, dentro del proceso penal, ¿qué es lo que pasa? Toda la información, todo lo que se dice, se valora. Así es como funciona el procedimiento penal. Bien,
Yo considero que no deberían, en este caso la juez, haber limitado al abogado a que hablara sobre lo que habla la legislación de otros estados. Simplemente el juez iba a valorar si lo que dijo o lo que no dijo tiene relevancia. Bien, entonces aquí yo considero, bajo el proceso penal por lo menos latino y muy en lo particular el mexicano, que no debió haberle impedido que realizara este tipo de preguntas. Si hay información, si hay preguntas que pueden considerarse irrelevantes, pero poco a poco la legislación ha venido interpretando que lo irrelevante es lo que no tiene nada que ver con el hecho, con lo que se está acusando. Estamos hablando de un delito en donde parte de la acusación trata de que se trata de personas menores de edad. Creo que no tiene nada de malo hacer referencias a otros estados en donde sí es posible y sí es legal poderse casar los menores de edad, en caso al sistema americano. Bien, por eso yo considero que no es irrelevante y que debió haberlo dejado seguir interrogando bajo esa línea. Pero bueno, estamos hablando de trama, estamos hablando también de un proceso distinto que es el americano. Bien, vamos a seguir un poco con la trama de la... Vamos a seguir con la escena sobre esta trama. ¿Qué pasó en esta escena? Pasó algo muy peculiar porque no dejó la juez que el abogado siguiera interrogando en base a una nota que dice que le escribió el acusado, que se lo escribió la víctima, porque no encontró la nota, o sea, no fue incorporada la nota al proceso. Bien, por supuesto que se puede hablar de cualquier información, aunque no contemos con un documento que pueda justificar el contenido de lo mismo. Bien, lo explico. El artículo 360 del Código Nacional de Procedimientos Penales pide que cualquier persona debe de declarar sobre todo lo que conozca. Bien, evidentemente todo el mundo tiene derecho a incorporar documentos, objetos que ayuden a fortalecer su declaración. Van a ayudar a fortalecerla. Sin embargo, el hecho de no contar, vamos pensando, si una persona es testigo de un homicidio y dice que la persona que falleció fue ultimada con un arma, y por el hecho de que no se haya encontrado el arma en el lugar de los hechos, o en el lugar del hallazgo, o en cualquier otro lugar, no significa que no va a poder declarar en base a lo que él vio, características del arma, el tipo de arma, cómo utilizó el arma la persona, cómo fue que lo ultimó, etc. No significa que no va a poder hablar de eso porque no está el arma. Evidentemente, el hecho de que no existe el objeto, de que no se haya encontrado, pues van a ser seguramente argumentos de la defensa, de la parte contraria, para tratar de poner en tela de duda lo que el testigo está señalando. Y eso impacta en la valoración de lo que dice el testigo. Recordemos, una cosa es valorar y otra cosa es prohibir que una persona hable sobre ciertos hechos. En este caso, ¿qué hace la juez? Le impide al abogado que hable sobre una nota por no tenerla. Eso es totalmente ilegal. Seguramente también lo ha de ser en el procedimiento americano. Sin embargo, la trama impide que hable sobre ello. Bien, pero por ley, por el artículo que les mencioné, sí se puede hablar de cualquier hecho, aunque no se tenga la prueba consigo, con la fiscalía o con la defensa, ahora sí que asegurada y que pueda ser incorporada al proceso. Bien, ahí está un detalle importante que deben de tener en cuenta. Pero bien, vamos a seguir con la trama de este primer capítulo de la serie.
Vamos a la siguiente escena. Esta escena es muy importante porque van a crear la nota. Es decir, van a crear la prueba, van a crear la nota para después incorporarla. Y aquí se apoya de todos los amigos de la cárcel, ¿no? Aquí del protagonista. Buena escena, la verdad. Vamos a verla. Aquí le pido un favor a su esposa para ayudar a entregarle un papel y hacer la nota. Y ya están haciendo la nota. Esa nota que va a permitir citar a la víctima y que declare lo que sabe, ¿no? Listo, Molly es la víctima. Listo. Ya con esto se consiguió la nota. Bien, de lo que estamos hablando, la analogía del objeto. Se consigue la nota. Ya con esa nota, la jueza le va a permitir al abogado que incorpore el testimonio de la víctima. Bien, y ya con eso se va a desarrollar la trama y se va a conseguir lo que ustedes van a ver ahorita. Ahora sí, vamos a ver ya el testimonio de quien dice ser víctima, la menor a quien le compraron drogas. A ver. A ver, primera parte. I, Molly Davison, promise to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help me God. Please. Ok. Si vieron esa parte, ¿no? Donde juran decir la verdad sobre lo que conocen. Aquí en México también pasa. Y es que lo que sucede es de que, por ley, los jueces están obligados a pedirle a los testigos, víctimas y cualquier persona que suba al estrado a declarar que se conduzcan con verdad. Inclusive los aperciben. Les señalan que si no lo hacen, pueden cometer un delito. ¿Y qué delito es? Existe un delito que se llama declarar con falsedad ante la autoridad. En Baja California, que es un estado de México, está señalado en el artículo 320 del Código Penal del Estado y establece una pena mínima de 1 año y una máxima de 5 años. Bien, ¿qué pasa? Si sube un testigo y declara con falsedad y se acredita esa falsedad, puede ser procesado y juzgado por el delito de declaración con falsedad de autoridad. Por eso la importancia de que el juez lo haga de esa manera, y con eso también se busca garantizar en mayor medida que la información que entra al proceso pues sea la real, porque recuerden que uno de los principales objetivos del proceso penal es que se esclarezcan los hechos. Es algo sumamente importante. Entonces se busca a toda forma, se busca a toda medida de que la información que entra al juicio sea verdadera, sea real, ¿no? Entonces es por eso que se hace esta formalidad. Recordemos que ella es Molly, la víctima. Perfecto. Esto que está haciendo el abogado se le llama en inglés background. Se trata de primero, antes que entrar a los hechos, es sumamente importante presentarle al juez quién es la persona que va a testificar, por qué debo creerle, qué es lo que hace el abogado en este caso. Le pregunta quién eres, pues yo era la novia del acusado. ¿Lo amabas? Ahí dice, hey, objeción, dice el abogado de la contraparte, eso no tiene relevancia. A mi juicio, claro que tiene relevancia. Precisamente se está acusando a una persona de un delito en donde la víctima y el acusado eran novios. Claro que considero que es sumamente importante hacerle saber al juez que esas dos personas eran pareja. Recuerden que el juez no sabe nada.
El juez no tiene por qué saber quién es la persona que entra al estrado porque debe de estar totalmente imparcial. Debes de darle información para decirle quién es esa persona. Ah, ¿era su novio? Ok. ¿Lo amabas? Sí. Claro que es importante. Con eso vas generando el background, que es precisamente quién es la persona. Y con ello, construir el juicio y construir la valoración de lo que cada testimonio va a decir. Bien, entonces, claro que es procedente hacer este tipo de preguntas dentro de un juicio. Oh, wow. Thank you. Es el fiscal. Es muy importante de que lo condenen porque se está candidateando como fiscal. Recuerden que en Estados Unidos el fiscal se elige mediante votación, como si fuera un gobernador o algo. Then why did your relationship end? Well, they broke up with me. Why would you do that? Are you looking to somebody for answers? Aquí pasa algo muy importante. Se dieron cuenta la niña, Molly, la víctima, volteó a ver a sus papás. Aquí precisamente es una incidencia que debe hacer ver el juez. Que la parte puede pedir esta incidencia, objetando que el testigo está siendo influido en lo que debe declarar. Aquí está volteando a ver a sus papás. Seguramente sus papás la regañaron y le dijeron: hey, si vas a juicio, quiero que digas esto, quiero que no digas lo otro. Aquí el juez y las partes, los abogados deben estar muy conscientes y muy preparados para evitar que el testigo sea influido por cualquier persona para que declare en el sentido que ellos quieran. Porque precisamente de eso se trata. Tendría un motivo, tendría una justificación para declarar en cierto sentido. Y eso, inclusive, en Estados Unidos, son motivos para efectos de declarar al testigo, declarar contradicciones en el testigo. Bien, aquí, en el proceso latino, influye en la valoración. En Estados Unidos creo que ni siquiera permiten al testigo que declare cuando se acreditan estos supuestos. Bien, vamos a seguir. He was afraid of what my parents might do if we stayed together. How did you wind up in your house? One day you overdosed. I have records, text messages between you and him that day. You murdered him when I Fíjense, aquí qué es lo que está haciendo el abogado. Está pidiéndole a la víctima que declare sobre unos registros de texto que se envió en su momento con el imputado. Esto es totalmente justificable. Sin embargo, no es la manera en la que debe de presentarle esa información. Para efectos de hacer este, se llama ejercicio de memoria. Bien, y para eso ocupan cumplirse ciertas formalidades, se llaman técnicas de litigación. Primero tuvo que haberle preguntado se tuvo que realizar otro tipo de preguntas para primero justificar o hacerle saber al juez de que ella fue la que envió mensajes, primero que nada. Posteriormente, se le presenta estos documentos para ver si los reconoce y luego ya se pide en su momento que los lea. Bien, a lo que voy es que no se cumplieron ninguna de las técnicas de litigación que exige la ley. Sin embargo, pues para el trama están muy bien. Pero bueno, que quede claro esto para poderlo analizar desde este punto de vista. Bien, vamos a seguir. Y aquí va a leer la que dice, ¿no? Just come over one last time. I swear I'll be okay after that and I'll leave you alone. But that wasn't true, was it? Objection! Leading the Because witness. you already had a plan for what you were going to do. Objection! He's badgering. Careful, Mr. Wallace. En teoría no puedes intimidar al testigo, aunque creo que aquí no hubo intimidación. Eso depende mucho de cada juzgado o cada juez tiene una percepción personal de lo que es intimidar al testigo
Pero bueno, aquí es donde está entregándole ya la carta que le envió. ¿Bien? Porque sí se le envió, nomás que ya no existía, la tuvieron que crear. Ahorita van a ver por qué. Dear Jose, you are my life. You are my heart. You are my everything. I hate my parents. I hate my life. I can't even I know what to live. I'm so sorry. I'll love you forever, Molly. Recognize only first. Those who were killed to Jose, they can overdose. It's everywhere. Objection, Your Honor. She's only here to establish the veracity of this particular piece of evidence. Overruled. Aquí se dieron cuenta que la testigo reconoció el documento. Pero fíjense, dijo algo muy importante. Dice, no es la carta que yo envié, pero dice exactamente lo mismo. Precisamente el juez le permitió que siguiera con su testimonio. Porque al fin y al cabo, se debe de reconstruir en la medida posible los hechos y lo que sucedió. Bien, entonces existen algunas técnicas de litigación aquí para reconstruir ciertos objetos, inclusive se pudiera reconstruir, vamos pensando, un arma, etcétera, pudiera realizarse una técnica de litigación compleja, pudiera reconstruirse y sería motivo de debate ver si se permite que pudiera ingresar, por ejemplo, un arma a un juicio que no haya sido el arma objeto del hecho, pero que sirva al testigo para efectos de utilizarlo como evidencia demostrativa, como una imagen para que el juez se dé una idea del hecho. Bien, eso es motivo de debate. Siempre habrá jueces que lo permitan, habrá jueces que no lo permitan, pero bajo técnicas de litigación sí es posible poder reconstruir algo y tratar de utilizarlo para efectos de que pueda servir como objeto, para efectos de que pueda fortalecer la declaración de los testigos y que puedan explicar mejor lo que pasó. Bien, este es el caso. Aquí la dejaron continuar. Bien. In other words, what is the original version of that? ¿Dónde está la versión original? My parents destroyed it the day I went to the hospital Están diciendo ya que destruyó la nota los padres, ¿no? because I didn't want anyone reading what I wrote. They didn't want me to get arrested for buying drugs. You testified 6 Ahí los padres pudieran haber incurrido en un delito por destruir evidencia de un delito. Bueno, ahí ya está justificando que mintió en todo lo que dijo. Y bueno, por esa acusación es por lo que está actualmente el acusado, que ustedes vieron en el estrado, cumpliendo una pena. Ya llevaba como 5 años detenido. Recuerden que pudiera darse la ocasión que incluso un solo testigo aún venga y cambie su declaración y diga que mintió, no sea suficiente para que una persona sea suelta, porque también es muy común, por ejemplo, en estos casos, hayan convencido, por ejemplo, a esta niña, a esta víctima, para efectos de que declarara en sentido contrario. Y no solamente por eso se va a lograr una sentencia absolutoria. Obviamente que si esto se corrobora con otras pruebas, queda muy clara la inocencia del acusado, pues sí, seguramente va a obtener una sentencia absolutoria. Pero en este caso, eso es lo que podemos saber. Aquí, pues obviamente va a salir libre con esta declaración y pues se va a conseguir el abogado interno su primer juicio ganado. Bien, listo. Esta es la reacción que hicimos a esta serie. Espero les haya gustado. La verdad es que a mí me encantó esta serie. Tiene mucho contenido jurídico de fondo bueno que puede ayudar a los abogados, a los estudiantes a entender mejor las leyes. Entonces, espero que les haya gustado. Suscríbanse, apóyennos y nos vemos a la próxima. Muchas gracias.